Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de uso seguro de antibióticos y lectura interpretada del antibiograma. Eh, Mi nombre es Santiago Arón, yo soy médico de la Universidad de La Sabana y además soy residente de segundo año de farmacología clínica en la misma universidad. Entonces, pues comencemos. Entonces, los objetivos de la siguiente charla son, primero, aprender las bases para iniciar un tratamiento empírico en un paciente con sospecha de infección. Una vez aprendamos esto, entender los fundamentos de la resistencia bacteriana y sus consecuencias. Y por último, identificar patrones de resistencia bacteriana por medio de un antibiograma para al final tomar conductas clínicas que puedan impactar en el paciente y por tanto también en la comunidad. Entonces, para lograr estos objetivos, tenemos el siguiente contenido. Vamos a iniciar revisando unas bases microbiológicas de la resistencia bacteriana, el uso seguro de los antibióticos y pues cómo podemos abordar este uso seguro, los fundamentos del antibiograma y por último la lectura interpretada del antibiograma en cocos gram positivos y en bacilos gram negativos, que es lo más grande que nos va a llegar. Entonces, comenzando con las bases microbiológicas de la resistencia bacteriana, tenemos que pues básicamente las bacterias pues tienen muchos mecanismos por los cuales van a tener una proliferación celular y van a producir por esa misma proliferación celular y producción de proteínas, pues la infección y el daño mediado por la infección. Y a partir de todos estos mecanismos, pues se ha logrado eh, pues tener varios antibióticos que van a impactar sobre cada uno de estos. Por ejemplo, la síntesis de la pared celular, tanto las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, es decir, todos los betalactámicos, la vancomicina, la fosfomicina, dentro de otros. La DNA girasa, que pues vamos a impactar en esta con las quinolonas, que es la misma topoisomerasa. En la RNA polimerasa, pues vamos a tener la rifampicina. En aquellos que van a inhibir la subunidad 50S, entonces tenemos macrólidos, clindamicina, tetraciclinas, lincosamidas, también aquí las tendríamos, pues junto con la unidad 30S, que ahí ya estarían las tetraciclinas, y los aminoglucósidos y la nitrofurantoína. En la estructura de la membrana, entonces pues vamos a tener las polimexinas y la daptomicina. Y para el metabolismo del ácido fólico, el trimetoprim, dentro de otros. Estos son pues algunos de los antibióticos que tenemos dentro de nuestro arsenal terapéutico. Dentro de todo ese arsenal terapéutico, lo que más vamos a utilizar y más vamos a tener en cuenta van a ser los betalactámicos. Y ya vamos a ver más adelante cuando leamos interpretadamente el antibiograma, que va a ser en lo que más nos vamos a centrar. Eh, pero para entender el mecanismo de los metalactámicos hay que entender básicamente cómo se va a producir esa formación de la pared celular. Entonces, como primera, digamos, grande estructura que va a formar esa pared celular, entonces vamos a tener lo que nosotros conocemos como los ladrillos, que pues serían, digamos que estas subunidades, ¿cierto? Tanto de glicina como de murina, que pues van a permitir como esa estructura grande, ¿cierto? Pero además de los ladrillos, tenemos que tener un cemento, y el cemento pues va a unir estos ladrillos tanto entre sí, ¿cierto? Como entre los ladrillos, digamos, que están unos sobrepuestos sobre otros. Entonces, en la primera etapa vamos a tener la formación de esos ladrillos y la formación inicial de la cadena de, como tal, de cemento, que vendría siendo esta de por acá, ¿cierto? Y ya una vez se da esto pues digamos que va en varios pasos, que pues la idea no es explicarlos a fondo, sino que entiendan el concepto. Entonces ya viene una segunda etapa en donde se une a la membrana, ¿cierto? Eh, y pues se va a extender esa cadena del cemento y va a girar la estructura, ¿cierto? Donde vamos a tener unos ladrillos con el cemento para arriba y otros ladrillos con el cemento para abajo, ¿cierto? Y al final eso se va a unir entre sí por unos enlaces que va a haber, ¿cierto? Unos enlaces que se producen por una transpeptidación, y aquí es donde vamos a tener importante a los betalactámicos, porque
Los beta-lactámicos nos van a inhibir esa transpeptidación, donde se van a unir como tal esas cadenas que tenemos de cemento, ¿sí? Por medio de las PVP. Y así como la transglicosilación, en donde pues vamos a unir de forma lateral esas cadenas como de ladrillos, ¿cierto? Entonces así entendemos más o menos. Hay una cosa pues digamos importante también en la etapa 2, y es que va a haber una vez se produce esa extensión de la cadena de esas péptidos que forman como tal ese cemento, pues se va a formar una estructura de ala que va a permitir esa transpeptidación y esa transglicosilación. Entonces, pues ahí también es importante porque va a ser el sitio de acción de algunos medicamentos como los como la vancomicina. Eh, Bueno, y esta estructura, digamos que es importante porque no va a ser la misma, aunque digamos que la base es la misma, lo que acabo de explicar, pues la estructura va a ser distinta entre los gram positivos y los gram negativos, donde vemos que los gram positivos van a tener una gran pared celular con una membrana celular que pues va a estar al final, y que va a tener un espacio que es muy pequeño, ¿cierto? Un espacio periplásmico entre pared y membrana que es muy pequeño, mientras que tenemos unas bacterias gram negativas que van a tener dos paredes celulares, dos membranas celulares, ¿cierto? Una capa de peptidoglicano que es mucho menor, ¿cierto? Eh, y un espacio periplásmico que es mayor. Y esto también es importante porque la mayoría de las formas de resistencia que vamos a tener en gram positivos van a tener que ver con alteraciones de esos target terapéuticos que vamos a tener en la pared, sobre todo para beta-lactámicos y para la propia vancomicina, mientras que en el caso de las gram negativas pues vamos a tener este espacio periplásmico donde puede haber bastantes proteínas, entonces pueden producir enzimas que rompan esas bacterias, como serían pues las penicilinasas, y también tendríamos en la membrana externa algunas porinas que van a permitir o no permitir el paso de antibióticos y pueden cerrarse, y por lo tanto pues evitar que se produzca eso, o inclusive tener algunos otros canales que serían canales de flujo o de expulsión, en donde entra el fármaco y este se expulsa inmediatamente. Y pues de aquí pues surgen todos estas formas que tenemos para tener una resistencia bacteriana, en donde podemos tener bombas de expulsión, como acabo de mencionar. Vamos a tener también el cierre de las porinas, ¿verdad? Vamos a tener también enzimas hidrolíticas como la penicilinasa y cambios del sitio blanco, es decir, todo lo que acabo de mencionar. Sobre todo en gram negativos, como mencionaba, las enzimas hidrolíticas, penicilinasas, cefotaximasas, carbamanimasas, y modificación del sitio blanco, como ocurre con el PBP2A, que es producido por el gen MEC2A en el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esta resistencia se puede dar de dos grandes formas: natural, en donde pues tenemos que hay algunos grupos bacterianos que no van a ser afectados por un antibiótico. Esto puede ocurrir por varias cosas. La primera es que carecen del sitio de acción del antibiótico, o tienen genes implícitos que generan resistencia o hacen que sea inaccesible que el antibiótico entre, ¿sí? Y todos los aislamientos de esa bacteria, en caso de que sea resistente, pues van a ser resistentes a ese antibiótico de forma constante y van a demostrarlo muchas veces en el antibiograma. Y la forma adquirida, en donde va a haber unas variantes que no van a ser susceptibles a un antibiótico, pero pues digamos que esto va a ocurrir de forma, digamos, en la cual pues va a haber una selección de bacterias, que ya las vamos a mencionar en la diapositiva enseguida, que es esta de acá, donde tenemos unas bacterias resistentes, les damos un antibiótico y pues digamos que esas bacterias resistentes, que eran pocas en un grupo grande de bacterias, van a ser las que van a sobrevivir, y por lo tanto luego van a ser las que van a tener una descendencia de sus clonas, y al final pues vamos a tener una población que es mucho mayor y que pues digamos que se va a proliferar, porque pues no va a tener eh, ese riesgo de morir con los antibióticos. Y esto
puede ocurrir tanto de manera, pues digamos, de selección como transferencia plasmídica, en donde vamos a tener que algunas bacterias pueden transferir sus genes a otras y por lo tanto permitir que se aumenten esas poblaciones de genes de bacterias resistentes. ¿Por qué ocurre esto? Entonces puede ocurrir por varias cosas, pues, inclusive pues prácticas médicas comunes, como el uso inapropiado de antibióticos, que eso es lo que buscamos evitar, pues con esta charla, o pues mitigar un poco por lo menos el sobreuso de antibióticos, las dosis incorrectas, eh, sobre todo a la baja, porque pues va a seleccionar más esas clonas, al tener pues digamos una concentración mínima inhibitoria que puede ser un poco menor, y que pues al digamos no llegar a una concentración mínima, pues vamos a tener más clonas que van a desarrollarse. Y la duración de los antibióticos, en donde pues vamos a ver que aunque en la mayoría de casos uno puede utilizar antibióticos en esquemas cortos, muchas veces uno sí necesita unos esquemas más largos para evitar que se seleccionen esas clonas. Y esto aquí va a llevar entonces a aumentar la mortalidad y la morbilidad, a disminuir el arsenal terapéutico, a aumentar los costos sobre el sistema de salud, y todo esto puede llegar inclusive a disminuir la productividad de los países. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay unas causas que son modificables para evitar esto, entonces que pues nosotros podemos impactar. Entonces el pobre conocimiento de los microorganismos asociados a diferentes infecciones, si los conocemos mejor, pues podemos disminuir esa resistencia. Prescribir erróneamente, sobre todo infecciones virales, entonces pues hay que tenerlo muy en cuenta, y pues tener un ojo clínico para diferenciar entre una infección viral y una infección bacteriana. La dificultad en desescalonar o descontinuar los antibióticos, y esto es muy importante porque tampoco la idea es dar mucho tiempo de antibióticos, porque esto también puede seleccionar microorganismos a los cuales ni siquiera le estamos apuntando. Entonces pues retirarlos y descontinuarlos cuando es el momento es importante. Usar los antibióticos de amplio espectro innecesariamente. Tenemos que tratar de utilizar pues, el arsenal que tenemos y lo que digamos que nos va a tener un impacto sin que nos lleve a esa resistencia a esos antibióticos, que si los llevamos a que se resistan esos antibióticos ya no vamos a tener ni siquiera los que debimos haber utilizado inicialmente. Y el no uso o uso incorrecto de las herramientas de fenotipificación de bacterias, es decir, el antibiograma, algunas pruebas moleculares que podemos tener a la mano. Entonces ya con esto pues podemos abordar un poco más acerca de esto del uso seguro de antibióticos. Y para este uso seguro de antibióticos hay varios puntos o varias preguntas que uno tiene que tener en cuenta. La primera es cuándo vamos a iniciar los antibióticos. Y ese de cuándo vamos a iniciar los antibióticos siempre tiene que ir de la mano con una sospecha razonable o una evidencia de infección que se pueda beneficiar de un tratamiento antimicrobiano. Y esto debe ir basado tanto en la anamnesis, en la evaluación clínica, y siempre apoyado en unas pruebas complementarias cuando sea necesario. Es decir, un paciente que nos llega, niño, que tiene una faringoamigdalitis, pues no vamos a pensar que sea por una causa bacteriana, y por lo tanto no vamos a administrar antibiótico, ni tampoco vamos a poner unas pruebas complementarias porque no son necesarias. Pero si un paciente nos llega en sepsis, nos llega con una tensión arterial muy baja, nos llega con bueno, con cualquier síntoma que nos haga sospechar un foco bacteriano, pues en ese caso sí vamos a buscar de dónde está haciendo la infección, y vamos a iniciar el antibiótico porque el paciente pues realmente lo necesita. Y pues acá tenemos un pilar fundamental, que es evitar el inicio de esos tratamientos innecesarios, como acabo de mencionar en el ejemplo que les di. Y esto nos se puede ayudar con tres preguntas. La primera es si el antibiótico es obligatorio para ese paciente en ese momento y para su condición clínica. Muchas veces en un paciente sí uno puede pensar en una infección bacteriana y en otro paciente no, dependiendo de los síntomas. Entonces, por ejemplo, la misma faringoamigdalitis no requiere antibiótico en un niño, pero sí lo tenemos en un paciente, por ejemplo, con VIH, tiene placas al ver las amígdalas, pues en ese caso uno podría pensar en darle. En ese momento, un paciente puede que en un momento no necesite, pero en otro momento sí, porque puede llegar a sobreinfectarse, por ejemplo.
y en su condición clínica, es decir, si está pues estable y muchas veces es una infección que es realmente autorresolutiva, pues no lo vamos a dar, pero si el paciente está en en un estado clínico pues que no es el mejor, pues en ese caso uno podría pensarlo. Si se puede tratar de una infección, ¿sí? Porque muchas veces no es ni siquiera una infección, y si puedo esperar y reevaluar para iniciar posteriormente el antibiótico, sobre todo en ese paciente donde lo tenemos inicialmente bien, pero al evolucionar puede llegar a empeorar, en ese caso no podría pensar en iniciar el antibiótico. Entonces, ¿cuándo siempre deberíamos utilizar el antibiótico? En choque séptico o sospecha de sepsis, fiebre y neutropenia y meningitis. Son los tres casos que sí o sí, porque en este podemos llevar a la muerte, igual que en fiebre y neutropenia, y en meningitis puede llegar a llevar a la muerte, pero también puede llevar a secuelas neurológicas severas. Entonces, en ese caso, pues no dudamos y lo iniciamos lo antes posible, porque no iniciarlo, pues nos va a llevar a unos desenlaces que no queremos. La segunda pregunta es, ¿qué antibiótico vamos a usar? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, si ha tenido elementos microbiológicos previos. Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente con una infección urinaria, una mujer que tiene una infección urinaria baja y viene con unos elementos microbiológicos previos en donde tiene una Klebsiella neumonía con una carbapenemasa. En ese caso, pues nosotros podemos llegar a pensar en iniciar un poco más alto el tratamiento que en un paciente que acaba de llegar con una infección urinaria. Su primera infección urinaria es mujer, tiene 23 años. Entonces, pues en ese caso, pues uno inicia lo más bajito, ¿cierto? El uso previo de antibióticos también es importante por esa presión selectiva que podemos haber tenido. Los datos de la resistencia local, que esto es supremamente importante y por eso siempre tenemos que tener en cuenta las guías y pues los datos epidemiológicos de donde trabajamos para saber cómo vamos a iniciar un tratamiento antibiótico. Y esto, pues digamos que uno sí se da cuenta, sobre todo en las guías internacionales, que inician con tratamientos mucho más altos de lo que iniciamos acá en Colombia. Y eso sí, pues tiene mucho que ver con la flora que tenemos acá local. Y puede diferir, por ejemplo, de un pueblo, de, no sé, Caparrapí a Bogotá, en donde pues tenemos más pacientes y podemos llegar a tener más resistencia. Las alergias, supremamente importantes, sobre todo a beta-lactámicos, a penicilina, son frecuentes, aunque no siempre existen. Y para eso tenemos algunas alternativas como son el PEMFAST, que nos va a ayudar, es una herramienta que pues la podemos buscar en internet, en Medcalc, y nos va a hacer tres preguntas, de las cuales pues al final nos va a dar un puntaje que pues nos va a permitir saber el riesgo que tiene de hacer una alergia severa y si podemos dar el beta-lactámico. Muchas veces los pacientes dicen ser alérgicos a la penicilina y realmente les dio náuseas o hicieron algo muy leve o fue hace mucho tiempo. Entonces, en ese caso, uno podría dar esos beta-lactámicos porque son el mejor arsenal terapéutico que tenemos en el momento. También algunas patologías de base, enfermedad crónica, enfermedad hepática, ya que algunos medicamentos pueden ser metabolizados y eliminados por vía hepática y renal y pues digamos que podríamos estar haciéndole más daño que beneficio al paciente. También la historia de viajes, el sitio de la infección, que pues digamos que esto también lo resalto porque es muy importante porque los antibióticos no todos van a llegar a todo lado. Es decir, podemos tener un paciente con cefazolina con Staphylococcus aureus meticilino sensible, con una bacteremia y está perfecto, pero cuando el paciente tiene un foco, pues digamos, un poco más profundo, como por ejemplo hueso, uno puede pensar en darle un tratamiento adicional o cambiar el tratamiento por ese mismo sitio de infección. Esto, digamos que esto ya, pues hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo ahí uno tiene que pues, basarse en guías locales, ayudarse pues de los otros especialistas, pero en caso de que uno no sepa, pues también tiene la oportunidad de preguntar. Y las guías de práctica clínica que son también importantes, pues que van de la base, de la mano con los datos de resistencia local que les mencionaba. ¿Qué buenas prácticas de inicio de antibiótico empírico debemos tener? La primera es escoger el antibiótico de menor espectro. ¿Por qué? Porque no presionamos más de lo que debemos, como ya mencionamos. Evitamos la prescripción de más de un antibiótico. Eso pues es importante. Muchas veces dar más de un antibiótico no nos va a beneficiar más en la mayoría de escenarios clínicos. Obviamente hay escenarios en donde sí lo necesitamos, pero siempre debemos utilizar uno pues de ser posible, especialmente no utilizar dos del mismo espectro, es decir, no utilizar una oxacilina más cefazolina. Hay muchos casos que dan, por ejemplo, clindamicina con cefazolina
y eso pues digamos que no es una buena práctica clínica porque la clindamicina pues se utiliza casi siempre en Staphylococcus aureus meticilino resistente y la clindamicina pues digamos que va a tener un espectro igual y superior al de la cefazolina, entonces pues no vale la pena darle los dos antibióticos, además que la clindamicina tiene muy buena penetración, entonces no lo necesitamos, ¿sí? Eh, Seguir los protocolos de guías locales, que eso pues, es supremamente importante como lo he mencionado, controlar el foco de la infección, es decir, un paciente que tiene un absceso, pues uno le da antibiótico, pero también le drena el absceso, prevenir la transmisión de la infección, esto sobre todo con los medios, pues digamos que de aislamiento, por contacto, por aerosol, por gotas, que depende cada uno de los escenarios clínicos en donde estemos. Usar la dosis y la vía de administración adecuada también, muy importante, sobre todo en pacientes hospitalizados. Y siempre que se pueda solicitar aislamientos microbiológicos, es decir, pues cultivar a los pacientes y tener un antibiograma para poder interpretar y dirigir el tratamiento. Es decir, pues pasar del empírico a lo dirigido. Hay una herramienta muy bonita que tiene la OMS que es el AWARE, que es básicamente las siglas de Access, acceso, Watch, observar y Reserve de reservar, que son el tipo de antibióticos que tenemos y pues digamos que los verdes son los que deberíamos utilizar en la mayoría de casos, los de observar los que deberíamos reservarnos un poco y solo utilizarlos en caso de que los necesitemos y reservar los que sí debería solo formular el infectólogo. Y son estos, entonces la primera línea, los de acceso, que ofrecen eficacia terapéutica con el mínimo riesgo de resistencia, donde se encuentran la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefalexina, cefazolina, clindamicina, el trimetoprim con sulfametoxazol, la gentamicina, lo ponen aquí también, que pues digamos que podríamos utilizar médicos, digamos, de urgencias, médicos hospitalarios, sin ningún problema. Ya en caso de que, pues digamos que no podamos utilizar cualquiera de estos, ya iríamos al amarillo que solo se indica en caso de que no podamos utilizar ninguno de estos y pues lo que sí se tiene es más riesgo de resistencia y por lo tanto pues un problema que pues ya puede existir al nosotros formularlos, como por ejemplo la citromicina, la ceftriaxona, la vancomicina, la piperacilina también meropenem. Aquí en la primera yo agregaría la ampicilina sulfactam que se utiliza pues bastante, pero pues digamos que iría en este mismo grupo con la amoxicilina clavulanato. Y por último, los de reserva que ya serían el último recurso y se darían en infecciones amenazantes de la vida por microorganismos multidrogoresistentes como la ceftazidima bactam, la colistina, la daptomicina y el linezolid generalmente deberían ser formulados por un, un médico pues digamos que tenga el conocimiento como por ejemplo un infectólogo. Bueno, y pues acá tenemos el libro, esto es de acceso público y pues hay un Excel que es muy bonito que uno puede pues ver, estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más, como por ejemplo la ampicilina sulfactam que acabo de mencionar y este es el QR que podemos tener para pues utilizarlo. Bueno, y en cuanto a la elección de la ruta de administración, entonces pues tenemos dos grandes grupos, que será la parenteral y la oral. La parenteral que pues uno prefiere en pacientes sépticos, inestables, que no podamos administrarle por vía oral, y la vía oral en cualquier otra situación, ¿sí? Hay una cosa es que si el paciente le empezamos un tratamiento con una vía parenteral, y el paciente ya tiene mejoría clínica, que está febril, estable hemodinámicamente, que tiene buenas condiciones generales y que han mejorado los marcadores inflamatorios como la PCR, podemos hacer el cambio de viral y deberíamos intentarlo a menos que pues no tengamos una alternativa. Esto que reduce tanto la flebitis, la administración excesiva de líquidos, el disconfort del paciente y permite que los pacientes se egresen más temprano y eso digamos que mejora mucho los desenlaces clínicos. En cuanto a la reevaluación con resultados microbiológicos, pues una vez uno los pide, pues es importante pues siempre ajustar el tratamiento con ese resultado del antibiograma, utilizando el antibiótico con menor espectro para el microorganismo aislado, es decir, si nosotros iniciamos una vancomicina a un paciente que estaba en séptico, que uno sospecha una bacteriemia por gram positivos, pues cuando sale el antibiograma con un estafilococo meticilino sensilo, uno le puede disminuir a una cefazolina, inclusive tiene más
eficacia terapéutica que la misma vancomicina en el mismo microorganismo que tiene sensibilidad a los dos. Entonces eso es un dato que uno no cree, pero sí, o sea, no es, si el paciente va bien, dejémoslo lo mismo, pero si va bien con un antibiótico que pues digamos que le está cubriendo, va a ir bien también con otro antibiótico que también le cubre, inclusive puede ir mejor, tenemos menos riesgo de resistencia, menos riesgos de efectos adversos y eso pues digamos que nos va a disminuir mucho esos desenlaces adversos. Y usar el mínimo número de antibióticos para el microorganismo o los microorganismos aislados, que es lo mismo, utilizar uno y de lo posible pues menos de dos. En cuanto a la duración del tratamiento, entonces siempre usar la menor cantidad de días de tratamiento. Esto pues depende de las guías de cada infección. Sin embargo, hay guías, por ejemplo, que ya recomiendan el tratamiento de una infección en área alta de 5 días, por ejemplo. Entonces, pues digamos que en esto sí toca ir guía por guía y pues hay muchas veces que uno pudiera utilizarlo menos tiempo. Eh, Esto, pues, acá hay una cosa importante, es esto, que es la terapia efectiva. ¿Qué es la terapia efectiva? Que, por ejemplo, si yo estoy en ese escenario del Staphylococcus aureus, que yo le empecé vancomicina, que lo cubre, y luego le cambié a cefazolina, los días de vancomicina, pues, son incluidos dentro de los días de terapia efectiva al paciente, es decir, que efectivamente estábamos tratando. Entonces, si llevaba 5 días y le vamos a dar 14, pues le damos 9 días del otro. Y si hay colecciones o focos persistentes, se debe contar desde el tiempo de drenaje o retiro. Y esto digamos que es sobre todo en las infecciones que son quirúrgicas. Ya teniendo en cuenta esto, entonces ya vamos a ahondar un poco acerca de antibiograma. Entonces el antibiograma pues va a tener como objetivo evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos y traducir en una primera aproximación la eficacia que vamos a tener con esos antimicrobianos. Entonces, para entender un poco más esto, pues tenemos que entender qué es eso de concentración mínima inhibitoria o MIC. ¿Qué es eso? Es la concentración del antimicrobiano más baja que va a prevenir un crecimiento visible de un germen en un medio de cultivo después de 24 horas. Y esto va a indicar respuesta clínica. Y en este caso, cuando tenemos un antibiograma, nos va a partir de esa MIC, que va a tener unos puntos de corte que generalmente pues van a ir cambiando y pues van a depender sobre todo de pues un análisis que se hace eh, de las sociedades, digamos, de microbiología, sobre todo la americana, y a partir de eso nos va a dar estos tres resultados. Sensible, que quiere decir que existe una buena probabilidad de éxito terapéutico. Intermedio, que el éxito terapéutico es imprevisible, es decir, que no podemos saber cómo va a irle el paciente. eh, y que pudiera conseguir un efecto terapéutico bueno, sobre todo cuando uno utiliza concentraciones altas, locales, o un aumento de la posología, que esto rara vez se hace, pero se puede llegar a hacer. Y resistente, que la probabilidad de éxito terapéutico es nulo y pues digamos que uno no espera que pues el tratamiento le sirva al paciente. Entonces, a partir de esto, pues nosotros vamos a decidir qué antibiótico utilizar. Bueno, pero antes de definir todo eso y pues explicarles cómo vamos a hacer esa aproximación, pues es importante eh, pues definir cómo interpreto yo un cultivo y cómo pues digamos que sé que un cultivo puedo decir, bueno, sí lo voy a interpretar bien porque está bien tomado, porque tiene las características para que yo lo pueda interpretar. Lo primero es que un urocultivo, si es por aspiración suprapúbica, debe tener por lo menos 10 a la 3 de unidades formadoras de colonias, si es por cateterismo 10 a la 4, si es por un chorro medio 10 a la 4. También en gram positivos, pero 10 a la 5 en gram negativos. Entonces uno siempre tiene que revisarlo después de ver que pues si sea el cultivo del paciente, obviamente, pues uno verifica que se cumplan estas condiciones. En cultivo de secreción pulmonar, entonces en esputo inducido, vamos a tener un conteo pues, de unidades formales de colonias de 10 a la 6, en aspiración laringea 10 a la 5, en aspiración traqueal 10 a la 4 y en lavado bronquial alveolar 10 a la 3, pues digamos que uno podría interpretarlo como que entre más abajo en el tracto respiratorio, pues va a haber menos necesidad de unidades formadoras de colonias y pues esto pues es un 654 que podría ser como una nemotecnia. Y en el resto de cultivos, si cualquier número de unidades formadoras de colonia es positivo. Solo en los cultivos que puedan llegar a contaminarse, que son sobre todo de mucosas, es decir, urocultivo de la mucosa uroterial y cultivo de secreción pulmonar de la mucosa bronquial, pues tenemos que hacer esto. ¿Listo?
Bueno, y ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a aprender un poco de cómo interpretar esos antiogramas de los cocos gram positivos. Pero para eso uno también tiene que tener unas bases microbiológicas. Entonces, para esto, pues tenemos una clasificación de los cocos gram positivos en donde vamos a tener que los cocos gram positivos se van a dividir en dos grandes grupos, en unos que son catalasa positivo y unos catalasa negativo. Esos catalasa positivos son los que nosotros llamamos estafilococos. Y esos estafilococos se pueden dividir también en dos grandes grupos que van a ser los coagulasa positivo, que es básicamente el estafilococo aureus, y los coagulasa negativo, que se van a dividir en sensibles o resistentes a nadobiosina, dentro de los cuales pues, vamos a tener el epidermidis, el hemolíticos, el saprofíticos, el hominis, dentro de otros. Y los catalasa, entonces vamos a tener los estreptococos, que pues vamos a diferenciarlos por la hemólisis que puedan tener un agar de sangre, y pues aquí pues los podemos diferenciar si genera una alfa hemólisis, una beta hemólisis o una gamma hemólisis. Y estos entonces pues digamos que estos alfa hemolíticos entonces podemos dividirlos entre resistentes y sensibles a la optoquina, que vendrían siendo el estafilococo, el streptococo pneumoniae, y resistente pues el viridas. Y en cuanto a los beta-hemolíticos, entonces son sensibles y resistentes a la bacitracina, donde tenemos el piógenes en sensible a la bacitracina, que sería el grupo A, y el resistente a bacitracina vendría siendo la galactia, el grupo B. Y pues los gamma-hemolíticos entonces vendrían siendo los enterococos a grandes rasgos. Pero pues digamos que por facilidad pues yo los divido de esta forma: el Staphylococcus aureus, que viene siendo un grupo completamente distinto; los Staphylococcus coagulasa negativo, esto pues por las siglas en inglés, coagulase negative Staphylococcus, eh, el neumococo, que pues realmente nosotros rara vez vamos a interpretar un antibiograma, igual que los estreptococos que no son neumonía, ya que la mayoría de estos van a ser sensibles a las penicilinas, y pues utilizamos generalmente penicilinas, como penicilina benzatínica, cristalina, o pues amoxicilina en algunos casos. Y tenemos los enterococos, que vendrían siendo completamente distintos. Entonces, a partir de eso, pues entonces vamos a tener ya, pues cuando nos llega el antibiograma, pues vamos a ver si es un gran positivo, pues, y ahí pues nos va a decir el nombre. Entonces, en caso de que nos diga Staphylococcus aureus, pues vamos a tener una forma de interpretarlo distinto, así nos llega y dice Enterococcus fecalis, por ejemplo. Entonces, para iniciar con el Staphylococcus aureus, entonces tenemos que este se puede interpretar también de la misma manera que el lugdunensis y el intermedio, es decir, si salen cualquiera de estos tres, se interpreta de la misma manera. ¿Y qué es importante de este microorganismo? Primero, que es resistente intrínsecamente a las penicilinas naturales. ¿Sí? Entonces, uno en el Staphylococcus aureus, pues no va a dar una penicilina benzatínica, no va a dar, por ejemplo, una amoxicilina ni siquiera, porque, pues digamos que va a ser resistente intrínsecamente a estos. Y pues ahí, dentro de los grupos de penicilinas, que pues vienen siendo las penicilinas naturales, que acabo de mencionar, penicilina cristalina benzatínica, las aminopenicilinas, que vienen siendo amoxicilina, ampicilina, e inclusive pues las ureidopenicilinas, que vienen siendo la piperacilina. El que mejor tiene una, digamos, va a impactar sobre el Staphylococcus aureus en general, van a ser las penicilinas antiestafilocócicas, que así se llaman porque son contra el Staphylococcus aureus. Y dentro de esas pues tenemos la oxacilina y la dicloxacilina, que viene utilizándose cada vez menos. Pero entonces el estafilococo natural, el salvaje, va a ser sensible a esta oxacilina, que pues digamos que en la práctica clínica uno menciona meticilina porque es la penicilina antiestafilocóxica eh, que pues se utiliza en el laboratorio para definir, o que se utilizaba en el laboratorio para definir si pues era sensible o era resistente a esta. Entonces, por eso es que tenemos ese acrónimo de SAMS, o de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y va a generar resistencia por cambios de la PBP2. La PBP2 va a ser el target terapéutico de estas penicilinas antiestafilocóxicas, pero ella puede cambiar por una PBP2A, que se da por el gen MECA, ¿cierto? Entonces esto va a conferir resistencia a la oxacilina y por lo tanto no vamos a tener esa opción terapéutica. Y
En caso de que sea resistente a la oxacilina, tenemos que buscar otra alternativa. Entre esas alternativas tenemos otros medicamentos no beta-lactámicos como son la clindamicina, como es la eritromicina, que pudiéramos llegar a utilizar en algunos casos, no en todos los casos, pero que también puede llegar a tener una resistencia que la da el gen MLSB, que significa básicamente macrólidos, que vendría siendo la eritromicina, lincosamidas, que vendría siendo la clindamicina, y estreptogramina B, que viene siendo un grupo similar a estos, todos estos que van a tener como target pues el ribosoma, ¿cierto? Entonces, con esto uno puede diferenciar si el perfil de este estafilococo es adquirido en la comunidad o adquirido en el hospital. Que esto pues ya lo vamos a ver mejor con unos ejemplos, ya que cuando hay resistencia a estos dos, pues va a ser un estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en el hospital. Y si es adquirido en el hospital, pues digamos que vendría uno a revisar si es sensible o no a vancomicina, que vendría siendo pues el mejor antibiótico en este caso. Y como alternativa de tratamiento en caso de que sea resistente a la vancomicina, aunque no la podemos utilizar sobre todo en renales, entonces tenemos el inesolid, la daptomicina, el trimetoprim, sulfametoxazol, la tigecyclina y la ceftarolina. Todos estos lo tendríamos como último recurso. Entonces, a partir de esto, pues uno va haciendo como un algoritmo de cómo ir revisando pues este antibiograma. Entonces, pues digamos que acá tenemos un Staphylococcus aureus, ¿sí? Tenemos unas unidades de formadores de colonias satisfactorias, digamos, para un cultivo, un hemocultivo. Entonces aquí uno lo primero que siempre tiene que hacer es revisar la oxacilina, ¿cierto? En donde dice que la oxacilina es resistente, es decir, que ya estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Sin embargo, acá hay una cosa, es que en muchos de los antibiogramas nos va a salir una prueba confirmatoria, que es la prueba con cefoxitin, que el cefoxitin va a ser una cefamicina, que cuando es resistente el Staphylococcus aureus a esta cefamicina, pues nos confirma que es meticilino resistente. En este caso lo hacen, screening de cefoxitin positivo, es decir, que sí es resistente realmente a la oxacilina, ¿cierto? Luego de eso, pues vamos a revisar la eritromicina y la clindamicina. En este caso, como vemos, la clindamicina es sensible, pero la eritromicina es resistente, ¿sí? Este caso, pues es un caso particular porque en este caso no podemos decir que es adquirido en un hospital o adquirido en la comunidad, porque no tiene resistencia a los dos, es decir, que no está mostrando que exprese el MLSB. Pero para eso pues se hace una prueba confirmatoria que ya les voy a mostrar, que es el D-test, en donde vamos a ver cómo esa eritromicina puede inducir, pues cuando se encuentran concentraciones cercanas, ¿sí?, a la clindamicina, puede inducir su resistencia de las clonas de Staphylococcus aureus, y por lo tanto decirnos si es resistente o no es resistente en caso de que no induzca esa resistencia. Y posteriormente, en caso de que esto fuera positivo, pues vamos a ver vancomicina, en este caso es sensible, entonces podría ser una opción. Sin embargo, existen otras opciones como el trimetoprim-sulfametoxazol, como mencionaba, también el linesolid, que aparece sensible aquí, ¿cierto? Dentro de pues otros como por ejemplo la daptomicina, que acá también aparece sensible. Entonces, lo que les mencionaba, este es como el orden en donde uno puede llegar a hacer esta aproximación. Es el que pues yo recomiendo, es el más fácil. Se acaban de dar cuenta que lo logramos rápidamente. Podemos decir que un paciente utilice vancomicina así rápido. Teniendo en cuenta obviamente otras variables clínicas, pudiéramos utilizar otros antibióticos. Entonces, miramos la oxacilina y el cefoxitin. En caso de que los dos sean sensibles, pues sabemos que son Staphylococcus aureus meticilino sensible, y tenemos como opciones de tratamiento tanto la oxacilina, la cefazolina y la cefalexina. Pero en el caso de que sea sensible la oxacilina y resistente el cefoxitin, o ambos resistentes, ya tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Es decir, tener una resistencia a cefoxitin a pesar de una sensibilidad a la oxacilina es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y pues en este caso tendríamos que ir a revisar tanto la clindamicina como la eritromicina.
Entonces, pues en caso de que sean sensibles, pues tenemos que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad donde pudiéramos dar manejo de clindamicina. Obviamente depende del escenario clínico, como siempre menciono, pero si son resistentes, pues estamos ante una Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en el hospital. En caso de que sea resistente a la eritromicina, pero la clindamicina sea sensible, entonces hacemos el D-test. Entonces, ¿en qué consiste? Se ponen dos discos, uno de eritromicina, que sería este, otro de clindamicina, que sería este. Como se dan cuenta, aunque sale sensible, pues digamos que lo que hay alrededor, pues va a tener no va a permitir el crecimiento bacteriano, pero lo que está cerca a la clindamicina, a la eritromicina, al tener también eritromicina en el ambiente, pues va a inducir ese gen MLSB que se expresa y por lo tanto que haya resistencia y crezcan las bacterias en este caso. Entonces en este caso tendríamos un D-test que es positivo, mientras que en este caso un D-test negativo, porque pues tenemos el círculo completo. El D-test es por esta D que se forma aquí, ¿cierto? Esta forma de D. En caso de que sea positivo, pues que tenemos al adquirido en el hospital, y en caso de que sea negativo, pues al adquirido en la comunidad, y pues el manejo es el mismo que el que acabo de mencionar. En caso de que tengamos un adquirido en el hospital, entonces revisamos la vancomicina como hicimos en el ejercicio previo, y en este caso, pues si tenemos una MIC menor o igual a 1, pues tenemos que es sensible a la vancomicina y por lo tanto lo podemos manejar con vancomicina. Si tenemos una MIC mayor a 1, ya lo consideramos resistente a la vancomicina y por lo tanto el manejo es todo el resto: linezolid, daptomicina, trimethoprim, diciclina o ceftarolina, depende del perfil de resistencia de cada uno. Antes se hablaba de unos grupos de estafilococos que eran heteroresistentes, es decir, que tenían una MIC entre 1 y 2, porque uno desde 2 puede hablar ya de resistencia y de entre 1 y 2 pues no podría hablar como tal de resistencia. Sin embargo, se ha venido digamos que desmintiendo esto y podemos decir ya que una MIC mayor a 1 sería resistente a vancomicina. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues tenemos el siguiente ejercicio, donde tenemos un paciente con infección de tejidos blandos supurativa, que es una foliculitis en hallux de pie derecho, que está estable hemodinámicamente, y le dejan de manejo empírico cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Y nos llega con este antiograma que le tomaron del pie. Entonces, pues es el antiograma que acabamos de revisar, que yo cometí un error en el anterior y se los voy a mencionar en este, y es que en este caso tenemos que va a tener una oxacilina que va a ser resistente con un cefoxitin positivo, es decir que ya no es meticilino sensible, no le podríamos dar oxacilina ni cefalexina ni cefazolina, es decir que en este caso este tratamiento no nos está sirviendo para nada, pues digamos que en palabras castizas. ¿Qué hacemos como siguiente pues paso? Entonces miramos clindamicina, eritromicina, como les mencioné, resistencia a eritromicina, sensibilidad a clindamicina, es decir que estamos en el caso de que deberíamos hacer un D-test, lo hacemos y nos sale positivo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ir a ver la vancomicina. Entonces, un cuarto paso, tiene un MIC de 2, es decir que es resistente, pero tenemos que podemos darle o daptomicina o linezolid o timetoprim sulfametoxazol. Entonces, en caso de que el paciente pues, esté estable y lo queramos mandar para la casa, le podríamos mandar con trimetoprim sulfametoxazol o con linezolid oral, por ejemplo. Pero si el paciente está muy mal, pues podríamos dejarlo con linezolid hospitalizado, ¿sí? En este caso, pues digamos que como estaba estable, entonces le podemos cambiar a timetoprim 160-800 cada 12 horas por 7 días, más el drenaje que pues, va a ser supremamente importante. Y pues el perfil va a ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente, adquirido en el hospital, resistente a vancomicina. Tenemos este otro caso en donde tenemos pues un Staphylococcus aureus, ¿sí? Y pues tenemos que pues va a tener un perfil de sensibilidad en donde tenemos la oxacilina sensible y el test de cefoxitin es negativo. Eso quiere decir que hasta ahí dejamos el algoritmo y ya podemos decir que es meticilino sensible. A pesar de que tengamos la clindamicina resistente, la eritromicina resistente, es un meticilino sensible, se le puede dar oxacilina, cefalexina, cefazolina. ¿Listo?
Y pues tenemos este otro caso donde tenemos Staphylococcus aureus, en donde tenemos oxacilina resistente, vemos el test de cefoxitin que es positivo, ya tenemos un eh, Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Vemos eritromicina está sensible, vemos clindamicina está sensible, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, ¿sí? Pero en este caso pues tenemos hemocultivos positivos, entonces la clinda, pues que sería la opción terapéutica, pues no es la mejor opción terapéutica, entonces en este caso pues sí podemos ir a vancomicina en donde está en 1, ¿sí? Que pues en este caso pues digamos que lo podríamos considerar resistente porque está mayor o igual a 1. Y entonces pues tenemos como opciones daptomicina, sobre todo por lo que es bacteremia. Linezolid pues digamos que no es el que tiene el mejor perfil para bacteremia porque él se va más a los tejidos de lo que se queda dentro del torrente sanguíneo, mientras que la daptomicina es todo lo contrario. Entonces en este caso una opción es daptomicina. ¿Listo? Y pues digamos que hasta ahí llegaríamos en el algoritmo. Como ven, pues es muy fácil. Tenemos por otro lado entonces los estafilococos coagulasa negativos. Estos, pues como les mencionaba, pues van a venir siendo otro grupo. Es muy similar en la lectura de antibiograma del estafilococo, pero vamos a ver que tiene unos cambios muy tenues. Entonces, dentro de estos tenemos el epidermidis, saprofíticos, hominis, hemolíticos, y dentro de algunos otros. Como pues mencionaba, perfil de resistencia similar a estafilococo, va a tener una resistencia intrínseca a clindamicina, es decir, que no vamos a tener que hacer el paso de clindamicina, ¿sí? No tiene heteroresistencia a vancomicina, es decir, que no vamos a tener esa duda con una resistencia, pues con un punto de corte de 1, pero pues ya mencionamos que tampoco lo deberíamos tener en Staphylococcus aureus, y tiene mismas alternativas que Staphylococcus aureus, eh, en caso de que no se pueda utilizar la vancomicina, es decir, que tenemos la tigecyclina, el trimetoprim, tenemos también el linezolid y la daptomicina, dentro de algunos otros, y ceftarolina. Bueno, entonces en este caso, pues vamos a tener que, pues vemos la oxacilina igual, si tiene una MIC menor a 0.25 es sensible, pues es un estafilococo coagulasa negativo sensible a oxacilina y por lo tanto podemos dar oxacilina u otro beta-lactámico. Aquí no habría ningún otro problema. Y si es resistente, entonces aquí sí tenemos un resistente a oxacilina o meticilina resistente también se le puede llamar. Y en este caso pues no tendremos que hacerlo de clinda y eritros, iríamos de una a ver vancomicina. Si es sensible pues tendríamos un estafilococo coagulasa negativo sensible a vancomicina, pues le podríamos dar el tratamiento con vancomicina. Y si es resistente pues tendríamos esas otras opciones. Entonces, como se dan cuenta, es el mismo algoritmo, pero un poco más, eh, como tal, pues reducido. Entonces, dentro de pues, los ejemplos que pues, les traje, entonces tenemos este paciente con una infección asociada a catéter venoso central, que está en manejo empírico, con vancomicina, 1 gramo IV cada 12 horas. Entonces acá vemos el hemocultivo. Entonces, como mencionaba, lo hacemos por pasos, donde tenemos que, pues miramos primero oxacilina y cefoxitin, son sensibles, no tendríamos que hacer otros pasos. Aquí se acaba el algoritmo y tendríamos que ajustarlo, ¿cierto? Al antibiótico que nos cubra, aunque no está cubriendo la vancomicina porque es sensible, acá vemos que nos cubra el estafilococo, eh, pero que pues digamos que sea la línea más baja que nos cubre. Entonces en este caso podemos ajustar la oxacilina, 2 gramos y de cada 4 horas. Descartamos endocarditis con un ecocardiograma porque pues en caso de que la tenga pues podríamos hacer cambios en la conducta, inclusive requiriendo cirugía para quitar el foco y completar 14 días de manejo incluyendo el tiempo que recibió vancomicina desde los primeros hemocultivos negativos que deberían tomarse cada 48 horas hasta que pues negativicen porque pues ya es una infección del torrente sanguíneo. Tenemos este otro ejemplo que traje, entonces un Staphylococcus epidermidis, que pues en este caso tenemos resistencia a oxacilina, ¿sí? Acá nos reportan el cefoxitin positivo, es decir que es meticilina resistente, vamos a vancomicina sensible, podríamos darle vancomicina, en caso de que no se pueda dar vancomicina, tendríamos como opción daptomicina o linezolid, dependiendo de dónde tenemos la infección.
Bueno, en enterococos, entonces acá hay una diferencia porque los enterococos hay que diferenciarlos entre fecalis y fesci. Fecalis, pues digamos que va a ser el más, como tal, pues amigable, por decirlo así, porque en este caso el 99.9 son sensibles a ampicilina, entonces el manejo siempre va a ser ampicilina u otro beta-lactámico que no sea una cefalosporina porque ellos tienen resistencia empírica, resistencia intrínseca a las cefalosporinas. Entonces, en ese caso, pues vemos la ampicilina sensible, pues le podemos dar ampicilina o pues en caso de que pues tengamos una infección, por ejemplo, abdominal, en donde tendremos que cubrir eh, eh, pues anaerobios, entonces pues, podríamos anhidril sulbactam o podríamos utilizar pues otro beta-lactámico meropenem en caso de que, pues, que estemos cubriendo algún, por ejemplo, eh, un foco que un foco meningio, que pues digamos que en ese caso no tendríamos como alternativa pues la ampicilina, aunque pues sí podría utilizarse, pues digamos que en caso de que uno piense en en otra bacteria que pudiera estar teniendo también resistencia, podrían utilizar por ejemplo el meropenem sin tener que darle meropenem ampicilina, ¿cierto? Entonces pues en ese caso uno pudiera hacerlo de esa manera. Y el Enterococcus faecium, entonces en este caso sí tenemos un problema, y es que ellos van a ser resistentes intrínsecos a la ampicilina. Entonces nosotros tenemos que ir de una vez a la vancomicina porque es la segunda opción. Y pues aunque es raro, es posible. Personalmente vi un caso en la Fundación Cardioinfantil de un niño que tenía una resistencia a vancomicina en un enterococo faecium. Pues en este caso siempre uno pues debería solicitar el concepto de infectología porque en este caso pues ya uno debería utilizar unos esquemas un poco más pues extremos, que uno pudiera llegar a utilizar inclusive varias combinaciones para tratar de mitigar ese enterococo faecium que inclusive ya está siendo un problema de salud pública en algunos lugares como por ejemplo son el Brasil. Entonces en este caso pues tendríamos, aunque muestre sensibilidad a ampicilina, uno no puede dar ampicilina, tenemos que ver de una vez vancomicina, en este caso sensible, la opción es dar vancomicina. ¿Listo? Este es otro que pues tenemos, que pues ya va a ser resistente a vancomicina, entonces acá podríamos tener como opción linezolid, pero podríamos tener una sinergia con algún aminoglucósido. Bueno, digamos que aquí pues uno puede hacer las combinaciones que quiera, pero lo ideal sí es remitir y preguntar al infectólogo o al experto que uno tenga a la mano. Listo. Y ahora vamos a hablar de gran negativos, que este es un tema un poco más amplio. Entonces, para entender pues, los bacilos gram negativos, pues tenemos una clasificación en donde ellos pues, están divididos en dos. Entonces, unos fermentadores de glucosa y unos no fermentadores de glucosa. Dentro de estos fermentadores de glucosa tenemos las enterobacterias, que ya las vamos a ver, y los no fermentadores de glucosa. Entonces tenemos, por ejemplo, los oxidasa positivos, que son las pseudomonas, la Burkholderia, los oxidasa negativos, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, y algunos, pues digamos que de estos no fermentadores, como pues en el grupo Pavesar, que son las pseudomonas, la Acinetobacter, la Burkholderia, la Eichenella, la Stenotrophomonas, la Alkeligines y la Rhizomona. Aunque es importante saberlo, esta clasificación, digamos que no va a ser lo que vamos a utilizar en la práctica clínica. La práctica clínica vamos a tener, pues digamos que una agrupación un poco distinta. Acá tenemos otras las clasificaciones, pues digamos con los fermentadores de glucosa que pues vienen siendo de lactosa y no fermentadores de lactosa. Y acá se desprenden todos estos grupos que pues vienen a dividir pues por cada uno de estas bacterias. Pero entonces, para, digamos, términos prácticos, pues la agrupación del antibiograma, pues vamos a dividirla de esta forma, con unos fermentadores de la glucosa, como son el E. coli, el Mirabilis, la Klebsiella pneumoniae y la Klebsiella oxytoica, que la vamos a leer de una forma, los AMP-C, que venían llamándose, pero ya se ha ampliado a CAMP-C inclusive, es decir, cada uno de estos pues, va a ser la sigla de una bacteria,
y la Pseudomonas aeruginosa. Hay otros grupos, como por ejemplo la Stenotrophomonas, como la Burkholderia, pero pues digamos que no voy a ahondar por tema de que no es lo frecuente que uno pueda llegar a ver, aunque uno pues sí debería tenerlo en cuenta. Digamos que para entender todo esto, como yo les mencioné al principio, las bacterias gram negativas van a tener como principal mecanismo de resistencia a las beta-lactamasas, aunque pues hay otros mecanismos de resistencia como el cierre de porinas, bombas de expulsión. Las beta-lactamasas son las que nos van a guiar sobre todo. Y a partir de esas beta-lactamasas uno puede dividir estas beta-lactamasas en dos grandes grupos, que vendrían siendo la A, la C y la D, que vendrían siendo las serin beta-lactamasas, y las B, que son las metalo beta-lactamasas. ¿Esto por qué? Porque pues digamos que sobre todo para las carbapenemasas va a ser importante dividirlas, porque va a permitir que uno utilice ciertos medicamentos y otros no. Pero a grandes rasgos, entonces, a partir de esto, pues surgen de las penicilinasas, que vamos a tener las penicilinasas, las aminopenicilinasas, las penicilinasas que van a inhibir los inhibidores de beta-lactamasa, que vendrían siendo la IRT, por ejemplo, la beta-lactamasa de amplio espectro, la beta-lactamasa de espectro extendido, BLE, que uno las oye bastante, las carbapenemasas como la KPC, que vendría siendo también de este grupo de A, las cefotaximasas como la AMP-C, que vendrían siendo también del grupo C, pues ahí pues digamos que tendríamos la copia, y la oxacilinasa, que vendría siendo el grupo D, mientras que las metaloenzimas vendrían siendo el grupo B. Esto pues digamos que no, espero que se lo sepan de memoria, pero pues digamos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar este antiograma. Entonces cuando uno se enfrenta a un antiograma de estos microorganismos, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, lo primero es que pues, van a ser todos fermentadores de la glucosa y la lactosa y que no van a tener resistencia intrínseca en su forma salvaje. Entonces pues van a ser sensibles desde pues, la propia ampicilina y pueden producir beta-lactamasas con diferentes espectros. Entonces pueden ir desde una penicilinasa en donde ya no podamos utilizar esa ampicilina, nos toca empezar a utilizar ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam, por ejemplo, hasta pues que no tengamos ninguna opción terapéutica ni siquiera. Digamos que eso nos lo han mostrado de múltiples maneras. Uno de los libros se enreda con todas estas R's que vemos aquí, cuál es cuál. Pues digamos que aunque pues uno de poco se lo va aprendiendo, pues hay una forma un poco más fácil de interpretarlo, que es también de esta forma un poco más escalonada y una forma como algorítmica. Entonces básicamente pues digamos que uno puede ir pues escalonando digamos que esto entre estos cuatro grandes grupos, donde tenemos la ampicilina sulbactam, la piperacilina tazobactam y las cefalosporinas de primera generación. Nos damos cuenta como que en el orden como de penicilinas, luego cefalosporinas, pues van en ese orden, ¿sí? Entonces, en caso de que no tenga un clon salvaje, pues va a tener sensibilidad a estos cuatro grupos. Entonces, en ese caso, pues si tenemos este salvaje, entonces pues vamos a tener que, pues digamos que vendría siendo la opción terapéutica, por ejemplo, la ampicilina. Ya no es frecuente porque muchas veces, pues por el sobreuso de estos antibióticos, pues ya no sale casi este perfil, pero pues en caso de que salga, pues uno podría utilizar esa ampicilina. Si en caso contrario, pues tenemos una penicilinasa, la penicilinasa pues va a escindir la ampicilina, entonces nos va a dar resistencia a la ampicilina, pero no al resto, ni ampicilina sulbactam, ni a piperacilina tazobactam, ni a cefalosporinas de primera generación, por lo cual, pues digamos que pues podríamos utilizar cefalosporina de primera o segunda generación, que pues digamos que tiene un buen perfil y no nos va a generar resistencia, y la ampicilina sulbactam también podría ser otra opción en otros casos, pues sobre todo las cefalosporinas en caso de que uno pueda utilizarlo de forma ambulatoria, porque la ampicilina sulbactam sí, imposible.
En cuanto a la hiperproducción de penicilinasa, entonces ya en este caso pues vamos a tener una penicilinasa que va a producirse tanto que también va a inhibir el sulbactam. Acá es importante que el sulbactam tiene una estructura que es muy parecida a los betalactámicos, inclusive tiene anillo betalactámico, y esa es la razón por la cual pues vamos a tener que pues en este caso va a haber una resistencia a la ampicilina sulbactam, y por lo tanto pues podríamos utilizar piptazo o la cefalosporina de primera generación. Luego vendrían las IRTs, en donde vamos a tener ya resistencia a la piperacina tazobactam, independiente si tiene resistencia o no a la ampicilina sulbactam. Y esto pues digamos que es un escenario en el cual, aunque salga sensible la ampicilina sulbactam, no la vamos a utilizar porque pues es muy poco probable que tenga una respuesta terapéutica, por lo cual pues nos podemos ir a cefalosporina de segunda, de tercera o de cuarta generación como opciones terapéuticas, dependiendo del caso que sea. En el caso de la cefalosporinasa, en donde vamos a tener resistencia a la cefalosporina de primera generación, a pesar de tener sensibilidad a ampicilina y a piptazo, entonces en ese caso pudiéramos utilizar ampicilina sulbactam sin ningún problema, que pues digamos que es un escenario que rara vez ocurre, pero puede llegar a ocurrir. Y por último tenemos las beta-lactamasas de espectro amplio, donde vamos a tener resistencia a todas, ¿sí? Aunque a veces puede no tener resistencia a ampicilina, pero en este caso pues ya uno podría pensar en utilizar una cefalosporina de cuarta generación, que acá no se alcanza a ver, pero sería una cefalosporina de cuarta generación. Este cuadro que acabamos de ver, que es sencillo, que pues digamos que uno tiene cada uno de los perfiles, se utiliza cuando, en caso de que uno revise el antiograma, las cefalosporinas de tercera generación sean sensibles, porque si son resistentes ya no estamos hablando de que va a ser resistente a todo esto, y estamos hablando de una ABLE, una AMPSE o pues digamos que otro tipo de perfiles que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es resistente ya entonces pues todo cambia. Entonces, si nosotros empezamos leyendo el antiograma con una cefalosporina de tercera generación, como podría venir siendo el cefotaxime, la ceftazidima o la ceftriaxona, si tiene resistencia a cualquiera, entonces ya estamos hablando de que puede ser un BLE, puede ser una APSE, puede ser una carbapenemasa. Entonces no vamos a ver lo que hay detrás de eso, que serían las cefalosporinas de primera, la ampicilina sulbactam y la piperacina sulbactam. En caso de que tengamos esa resistencia a la cefalosporina de tercera con unos carbapenémicos que sean sensibles, es decir, ertapenem y meropenem, sí, que vendrían siendo digamos que lo siguiente dentro de los escalones, pues vendríamos hablando de que deberíamos ver el cefoxitinil test de BLE, ¿sí? Para ver si el paciente tiene una BLE y diferenciar esa cefotaximasa, esa enzima que va a romper la cefalosporina de tercera generación. Entonces, en ese caso tenemos dos grandes grupos. Entonces, un grupo en donde vamos a tener sensibilidad a cefoxitin, que vendría también siendo un test confirmatorio de BLE en caso de que sea sensible, o un test BLE positivo. Eso depende de la lectura que nos hagan. Si sale test BLE positivo, pues no necesitamos cefoxitin, ya sabemos que es una BLE, y por lo tanto pues tenemos una BLE en donde vamos a tener que el tratamiento va a ser un carbapenémico, que puede ir desde ertapenem en una infección urinaria hasta meropenem y pues de ahí para arriba. En caso de que sea resistente a cefoxitin con un test BLE que puede ser negativo, entonces pues lo que tenemos es una AMP-C, y en este caso podríamos llegar a utilizar una cefalosporina de cuarta generación como el cefepime, que esa sería la gran diferencia entre el BLE y el AMP-C. Pero en caso de que no podamos utilizar cefepime en un AMP-C, pues ya tocaría un carbapenémico. Y bueno, hay otra opción en donde pues ya vamos a tener una resistencia solo al ertapenem. Entonces esto puede ocurrir cuando hay hiperproducción de AMP-C, y pues en este caso ya el tratamiento será meropenem como tal. Y en caso de que tengamos resistencias a los dos, pues ya tenemos una carbapenemasa. Y esta carbapenemasa la debemos saber qué tipo de carbapenemasa es, y para esto es sobre todo útil esa clasificación de Ambler, porque dependiendo si tiene un ácido borónico y un ETA positivo o negativo, pues vamos a tener una clasificación y podríamos llegar a dar un tratamiento. Esto pues generalmente pues ya pues vendría siendo a cargo del internista, el infectólogo, pero pues hay casos donde deberíamos saberlos. Entonces, si tiene un ácido borónico positivo
y un EDTA negativo, significa que no se inhibe por el EDTA, que el EDTA va a ser un quelante del zinc que va a estar presente en las metalocarbapenemasas. Es decir, como no tiene no tiene zinc, es decir, no es una metalocarbapenemasa, va a ser una serincarbapenemasa. Y dentro de la serincarbapenemasa la más frecuente es la KPC. Entonces, en este caso, que sea de EDTA negativo ácido único positivo, tenemos esa carbapenemasa tipo serin, podríamos dar como tratamiento el ceftazidimebactam. Mientras que si es todo lo contrario, ácido urínico negativo con un EDTA positivo, entonces acá no se ve, pero sería una carbapenemasa tipo metalo, y esta no se le puede dar el ceftazidimebactam porque va a ser resistente, ¿sí? Y en este caso el tratamiento podría ser con Aztreonam más ceftazidimebactam, más por el Avibactam en el caso pues, del ceftazidimebactam, más el Aztreonam que sí tiene un efecto terapéutico sobre las metalocarbapenemasas. Y en caso de que, pues digamos que tengamos cualquiera de estos casos, pues siempre debemos buscar opciones no carbapenémicas, es decir, no quedarnos con el meropenem, con el ceftazidimebactam. En caso de que podamos utilizar otro tipo de medicamentos, pues buscar la sensibilidad eh, en su pues antibiograma y pues mirar si podríamos utilizarla como trimethoprim, como digiciclina, como amicacina, fosfomicina, nitrofurantoína o algunas quinolonas que pudiéramos llegar a utilizar, sobre todo en ámbitos extrahospitalarios. Y pues importante sobre todo que se sepan este lado, porque es lo que más van a ver, pero pues digamos que tener en cuenta también este lado de acá. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues tenemos un paciente con una infección urinaria alta no complicada, que pues como manejo empírico está recibiendo cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Y le sale este urocultivo en donde tenemos una E. coli, y la E. coli nos muestra entonces pues este perfil. Entonces, como vamos a hacerlo de una forma, digamos que escalonada, algorítmica, como les acabo de mencionar, entonces lo primero que vamos a ver es si es sensible o resistente a la cefalosporina tercera generación. Va a ser sensible y por lo tanto no es una cefatoximasa. Entonces podemos ver el algoritmo desde la forma de ver pues, los 4 grupos antibióticos para definir un perfil específico de penicilinasa o pues el que pueda llegar a tener. Entonces miramos esos 4 grupos. Entonces tenemos ampicilina, que nos sale resistente, una ampicilina sulbactam que nos sale resistente, una cefazolina que nos sale sensible y una piperacilina tazobactam que nos sale sensible. Esto es muy frecuente y cuando nos vamos a ver la tablita, pues va a ser la hiperproducción de penicilinasa. Y en este caso, pues el tratamiento podríamos continuar la cefalexina, ya que en este caso no tendríamos resistencia a la las cefalosporinas de primera generación, completar hasta que pues, llegue 5 a 7 días por esa infección urinaria alta no complicada. Tenemos a este otro paciente que va a tener una infección urinaria baja no complicada que es recurrente y que va a estar con nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 8 horas, que es digamos que un esquema que se utiliza frecuentemente. Y tenemos esta Klebsiella oxytoca, ¿sí? Que vendría siendo del mismo grupo que tenemos ahora, pues digamos que revisamos ahora. Entonces lo primero que hacemos, revisar esta cefalosporina de tercera generación, que se vendría siendo sensible. Entonces, como es sensible, ya veríamos el cuadrito en donde revisamos la cefalosporina de primera generación, la ampicilina sulbactam, en este caso no nos pusieron la ampicilina, pero nos pusieron la ampicilina sulbactam, y la piperacilina tazobactam. En este caso, el piptazo es resistente, pues aquí con una MIC de más de 128, la ampicilina sulbactam es resistente y la cefalotina, el test de cefalocina es sensible. Es decir, que tenemos un perfil que vendría siendo de una IRT, como vemos acá, donde tenemos resistencia a ampicilina sulbactam, a piperacilina tazobactam, es decir, que resiste a inhibidores. Eso significa IRT, Inhibitory Resistant TEM, que TEM es un tipo de beta-lactamasa, y una sensibilidad a la cefalosporina de primera generación, por lo cual pues esta podría ser una opción, darle de una cefalosporina de segunda para arriba, que yo les mencionaba antes. Entonces en este caso podríamos ajustar a cefuroxime 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, completar el tratamiento y el paciente quedaría tratado para esa Klebsiella oxytoca.
Otro escenario frecuente, infección en área alta complicada en este caso, cefuroxime 750K8 y B lo tienen hospitalizado y nos muestran esta E. coli que le sale en el urocultivo, donde la tenemos con una resistencia a ceftazidima y a ceftriaxona, perdón, que pues vendrían siendo las cefalosporinas de tercera generación. En este caso no iríamos a revisar el resto, ese cuadrito, ¿cierto? Ya vendríamos a mirar el algoritmo, donde lo que tenemos que ver ahora es si tiene resistencia o no a, eh, a ertapenem meropenem, es decir, a carbapenémicos. Los vemos, son sensibles ambos, es decir, que estamos frente a una cefotaximasa, ¿sí? No estamos frente a una carbapenemasa como tal, y en este caso tendríamos que ver si es o una AMSE o una BLE. Tenemos un test de cefoxitinken sensible, es decir, que tenemos una BLE, ¿cierto? Porque pues el cefoxitin va a ser sensible y podemos mirar otras opciones como son amicacina como trimetoprim, que las tenemos sensibles, y en este caso, aunque tenemos una BLE y podríamos darle pues digamos que ertapenem, que sería una buena opción, 1 gramo IV cada 24 horas, también podríamos darle otra opción como sería el trimetoprim, que pues digamos que acá importante que digamos que la amicacina podría ser una opción, pero pues digamos que es muy nefrotóxica, necesitamos niveles para el tratamiento y por lo tanto pues no es la mejor opción terapéutica. Y por último tenemos esta Klebsiella oxytoca, en donde pues vemos cómo tiene una resistencia a la ceftriaxona. Ya de una vez sabemos que pues es o una cefotaximasa o una carbapenemasa. Entonces pues digamos que al tener resistencia a la ceftriaxona miramos ertapenem y meropenem. En este caso ertapenem es sensible, meropenem es sensible, vendría siendo pues una cefotaximasa y el test de Bleh es negativo, entonces muy probablemente sea una AMC. Vemos el cefepime que vendría siendo sensible y podríamos darle cefepime a esa Klebsiella. El segundo grupo, como mencionaba, son las de la AMC o CAMC, si ya va, pero pues digamos que es importante saberse que pues, son AMC porque son productoras naturales de AMC. Es decir, que lo mínimo que le podríamos dar es FPIME, en ese mismo perfil que veíamos previamente. ¿Cuáles son estas bacterias? Entonces tenemos Klebsiella aerogenes, Apnea albei, Aeromonas, Proteus peneri vulgaris. Ya vimos que el Proteus mirabilis vendría siendo el otro grupo. Providencia, Citrobacter freundi, Enterobacter en general, Serratia marcensis y la Yersinia enterocolítica. Entonces, en estos casos que tengamos cualquiera de estas, ya no la vamos a interpretar igual que las anteriores. Que es importante que tienen genes de AMSE en sus cromosomas de forma innata y por lo tanto, si les administramos cualquier penicilina, cualquier inhibidor, cualquier cefalosporina de primera, segunda, tercera, pueden volverse resistentes rápidamente. Y aunque salga sensible en el antibiograma, al usar esos antibióticos podemos llegar a presionar y por lo tanto desarrollar esa resistencia. Por lo que debemos por lo menos iniciar con una cefalosporina de cuarta generación. Entonces, ¿cómo se lee el antibiograma en este caso? Como lo primero que podemos utilizar es cefepime, pues lo primero que revisamos es el cefepime. Si es sensible, pues damos cefepime y si no, pues miramos los carbapenémicos. Y en este caso es casi completamente igual, en donde miramos resistencia a ertapenem y meropenem. En caso de que sea resistente a ertapenem y sensible a meropenem, pues estamos ante una hiperproducción de AMC y por lo tanto tenemos podríamos utilizar meropenem. Y en caso de que sea resistente a ambos, pues miramos igual ácido borónico EDTA y diferenciamos si tiene una tipo serin o una tipo metalo y decidimos qué darle. Siempre buscar también las opciones no carbapenémicas, timetoprim, diciclina, amicacina, fosfomicina, nitrofurantoína o quinolones. Siempre. Importante saberse, pues, digamos, sobre todo esta parte que, pues, si se dan cuenta, es mucho más fácil que la anterior, pero pues digamos que el tratamiento no es tan fácil porque son medicamentos un poco más digamos, complicados en su parte tóxica, en su parte de seguridad. Entonces tenemos un paciente con una osteomelitis crónica, que está con manejo empírico con clindamicina 600 miligramos vía oral cada 8 horas, y nos llega con este perfil de resistencia, donde tenemos una Morganella morgani,
que pues ya vendría siendo el grupo AMC, ¿cierto? Vendría siendo de la M. Entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos que revisar primero el CFPIME, en este caso es sensible. Y quiere decir que podemos utilizar CFPIME y pues de una vez revisamos las otras opciones donde tenemos amikacina, gentamicina, tigecyclina que son sensibles. En este caso pudiéramos dejar al paciente y ciprofloxacina y trimetopril también sensibles. En este caso pues podríamos dejarle cipro para que se vaya por la casa y continúe su tratamiento, 500 miligramos cada 12 horas o trimetopril 4 miligramos por kilo dosis cada 12 horas por al menos 42 días para el tratamiento de osteomielitis crónica que tiene nuestro paciente, y así de fácil pues llegamos a un tratamiento en unos simples pasos. Tenemos este otro paciente, infección de vías urinarias alta complicada con cefazolina, un gramo IV cada 8 horas. Entonces, pues en este caso, tenemos que pues nos reportan un urocultivo con Helicobacter cloacae, y ese Enterobacter cloacae que pues ya sabemos que son del grupo de las AMC, porque todos los Enterobacter vienen siendo del grupo de las AMC, pues tiene un CFPIME que es sensible, ¿sí? Y pues tiene unas opciones no carbapenémicas que vendrían siendo amicacina, gentamicina y tigecyclina y trimetopril que vienen siendo sensibles, por lo cual en este caso pudiéramos o dejar en CFPIME o utilizar otra opción de tratamiento como el trimetopril para culminar el tratamiento en caso de que pues, el paciente esté hospitalizado, le queramos dar el tratamiento IV y cuando termine pues dejarle un tratamiento oral, que es lo adecuado como mencioné. Bueno, y por último tenemos la Pseudomonas aeruginosa. Entonces la Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que nos llega muy frecuentemente. Es un bacilo negativo no fermentador de la glucosa que es resistente intrínsecamente a penicilina, es inhibidor desde penicilinasa, exceptuando a piperacilinatas o Actam, ¿sí? Y es resistente a natural tanto a cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y ertapenem, por lo cual es un poco más complicado y es muy frecuente en infecciones hospitalarias, siendo un problema de salud pública de los más importantes que tenemos para el desarrollo de resistencia y que vemos muy frecuentemente, sobre todo pacientes hospitalizados. Entonces, como nuestro arsenal pues, se disminuye, entonces pues nuestras opciones iniciales van a ser cefepime y piptazo, que pues cada uno lo utilizamos en diferentes escenarios clínicos. Piptazo más sobre todo, por ejemplo, para abdomen, y cefepime podríamos utilizarlo más para infecciones respiratorias, pero eso sí depende de cada hospital cómo se maneje. Entonces, en caso de que sean sensibles, entonces tenemos una pseudomonas aeruginosa salvaje. Pero en caso de que sean resistentes, tenemos otra opción terapéutica que es bien interesante, que es el ceftolozano tazobactam. El ceftolozano tazobactam pues es una molécula que no tenemos hace mucho, pero que viene, pues digamos que permitiéndonos, en caso de que sean sensibles y cuando hay resistencia a CFPM y a piptazo, pues utilizarlo como una opción terapéutica antes de irnos a los carbapenémicos, es decir, ahorramos carbapenémicos. Entonces, en caso de que sea resistente, que sea sensible el meropenem, podríamos dar meropenem. En el caso contrario, que sea resistente a ceftolozano. Y en caso de que sea resistente, lo mismo que mencioné, en donde tenemos las carbapenemasas tipo serin, tipo metalo, y pues podemos dar unos esquemas terapéuticos dependiendo de esto, que esto ya lo expliqué. Pero siempre hay que tener en cuenta que pues en este caso también hay opciones alternativas, como amicacina, como fosfomicina, pues digamos que como las más quinolonas que podrían ayudarnos en el tratamiento. Entonces, cuando tenemos una infección en vías urinarias alta no complicada, por ejemplo, que viene con cefuroxime y nos sale esta pseudomonas, pues el cefuroxime no le hizo ni cosquillas, ya sabemos, miramos el CFPIME, miramos el piptazo, en este caso pues hay sensibilidad a ambas y por lo tanto pues podríamos ajustar a CFPIME por ejemplo para esa infección de vías urinarias, que pues tiene un poco más de eliminación renal y pues digamos que va a permitir que haya una mejor digamos, depuración de esa infección. Este otro caso, entonces tenemos una pseudomonas aeruginosa, entonces lo mismo, CFPIME como lo vemos está sensible. Una piptazo que ya viene siendo intermedio, que pues quiere decir básicamente resistencia. Entonces en ese caso pues digamos que podríamos darle
CFPIME. Y este último caso en donde tenemos pues unas pseudomonas de orina, en donde vemos que el cefepime es resistente, el apiptazo es intermedio, es decir, resistente, y en este caso no nos reportan el septolosano, hubiera sido interesante, pero pues el meropenem es intermedio, por lo tanto pues uno podría considerarlo como resistente, y eh, pues tendríamos otras opciones ahí como amicacina, como gentamicina, que pudiera ser un tratamiento a dosis altas, inclusive junto a meropenem a dosis también altas, pudiera ser un tratamiento que pudiéramos darle a, a esta infección de vías urinarias. Importantes mensajes para llevar a casa. Primero, que las bases microbiológicas nos dan una base fuerte para entender la problemática de resistencia bacteriana y cómo mitigarla. Segundo, es que con intervenciones tan sencillas como identificar un paciente que requiere antibiótico y elegir acertadamente el antibiótico empírico, se puede disminuir esa resistencia bacteriana y mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces, siempre tenemos que hacer ese ejercicio. Y por último, que la correcta interpretación del antibiograma y el ajuste pertinente de los antibióticos según el resultado va a ser una labor que es sencilla y que va a tener un impacto clínico y epidemiológico importante. Entonces tenemos que saberlo, y pues a partir de estas bases teóricas que yo les doy, pues podríamos mejorar esta práctica clínica. Aquí pues les recuerdo mis redes sociales, mi correo, mi LinkedIn por si quieren seguirme, y muchas gracias por escucharme y que tengan un muy buen día. Hasta luego.